no intenta tanto enseñarnos cómo va el cielo, cómo funciona el cielo, sino cómo se va al cielo. Ellos, esos teólogos, se equivocaron, pero digamos que están un poco como justificados, o se comprende, por el horizonte cultural de la época. O sea, en aquella época prácticamente todos creían que la Tierra era el centro, porque era una enseñanza de más de 2000 años de creencia en el mundo entero. Y luego, como decíamos, las pruebas no fueron convincentes. Es lo que el Papa va a decir también referido a Galileo. Dice así, sigo con el discurso. Galileo rechazó la sugerencia que se le hizo de presentar como una hipótesis el sistema de Copérnico, hasta que fuera confirmado con pruebas irrefutables. Esa era además una exigencia del método experimental de la que él fue el genial iniciador. O sea, Galileo también falló, como ya vimos, porque no se limitó a presentar como hipótesis el heliocentrismo, las enseñanzas de Copérnico, sino como algo ya certero, pero sin demostrarlo. Y sabemos que un principio básico en la ciencia es que se pueda demostrar, que se pueda demostrar lo que uno está proponiendo, la tesis o la hipótesis. Y luego el Papa hace referencia a lo que decía antes, de cómo este caso ha marcado a muchas personas. Dice el Papa, el caso de Galileo ha constituido una especie de mito que ha contribuido a infundir en muchos científicos de buena fe la idea de que existe incompatibilidad entre el espíritu de la ciencia y la fe cristiana, como una oposición entre ciencia y fe. O sea que algunas personas, con esto que pasó con Galileo, piensan que la Iglesia va en contra de la ciencia o que se da una oposición entre ciencia y fe, que son realidades que se encuentran, que se contradicen. Y sabemos que no. La verdad no puede contradecir la verdad. Hay que, por una parte, saber qué está diciendo la Sagrada Escritura y también saber que de lo que la ciencia dice es algo comprobado o es una simple teoría. De hecho, el Papa concluye ese discurso diciendo, sin embargo, las aclaraciones aportadas por los estudios históricos recientes nos permiten afirmar que ese doloroso malentendido pertenece ya al pasado. O sea, como diciendo que gracias al estudio de esta comisión pontificia que se quedó a estudiar el caso Galileo, esto debería ya pertenecer al pasado. Pero como no mucha gente lo ha entendido, por eso estamos en este programa. O sea, queremos explicar que lo que pasó con Galileo fue algo que ha sido ya superado, porque ya se rectificó en el año 1741, cuando se comprobó que la Tierra sí giraba en torno al Sol y se dio el imprimatur a esas obras. La Iglesia estaba abierta a que si habían pruebas, podía cambiar su opinión. Y llegamos al final de este programa, un último apartado que se titula Valoración final y bibliografía. Aquí quería recalcar lo siguiente. Un autor contemporáneo, un libro suyo llamado Vittorio Messori, el autor, el libro se llama Leyendas Negras de la Iglesia, decía que Galileo no fue condenado por lo que dijo, sino cómo lo dijo. O sea, lo que él dijo no debió decirlo de esa manera, debió haberlo dicho como una hipótesis. Luego, y lo he dicho ya antes, que la Iglesia rectificó cuando hubo pruebas, es como una valoración final. También que los teólogos fallaron al salirse de su campo y aplicar mal el método para interpretar la Escritura. Y que Galileo pues no aplicó correctamente el método científico. Luego decimos que no ha habido más casos como estos. Ha sido ese el único caso. Por ejemplo, con grandes físicos como Albert Einstein, el ya mencionado Isaac Newton o Maxwell, tantos de estos físicos grandes, no ha habido problemas con ellos porque la Iglesia no va contra la verdad científica. De hecho, suele decirse que la ciencia moderna nació en una matriz cristiana. O sea, como los cristianos veían que el mundo había sido creado por Dios y que el Creador había puesto un orden en el mundo, eso permitió a esa gente con esas ideas ir a buscar ese orden que estaba en el mundo. De hecho, la ciencia, ¿qué hace? La ciencia busca el orden que está en el mundo y luego lo expone, ya sea que lo compruebe o con una serie de teorías va poco a poco como encontrándolo. Pero la ciencia moderna, puede decirse con certeza, nació en una matriz, en un ambiente cristiano, de saber que hay un orden en el mundo puesto por el Creador. Luego la Iglesia fue la que fundó las primeras universidades que han existido en el planeta, que usted no lo sabía, pero la Iglesia Católica, bajo su influjo, se fundaron las primeras universidades. Por ejemplo, las universidades de París, Bolonia, Salamanca, Oxford, Cambridge.
allá por el siglo XII, XIII, todas surgieron bajo el seno de la Iglesia Católica, que era quien estaba preocupada por impulsar la cultura, por conservar las ideas del Imperio Romano que se había derrumbado y transmitirlas a las generaciones. Luego que también muchos científicos han sido cristianos. Por ejemplo, el gran Blaise Pascal, genio de matemáticas y de la física en el siglo XVII, o Mendel, monje y padre de la genética, o Pasteur, científico francés de fama mundial en el siglo XIX, o el padre Georges Lemaitre, sacerdote, doctor en física y en matemáticas, que es el padre actual de la teoría del Big Bang en el siglo XX. O sea, también la Iglesia ha generado muchos católicos que han aportado datos importantes a la ciencia. Ni se diga, por ejemplo, una de las radios más antiguas del mundo es la Radio Vaticana, que era en 1933, o el observatorio astronómico más antiguo del planeta se llama la Specola Vaticana, que es también de la Santa Sede. O sea, la Santa Sede, la Iglesia Católica, ha ido siempre dirigiendo o apoyando el progreso de la ciencia. Y el caso de Galileo fue algo aislado, ya vimos en qué contexto se produjo. Más bien lo que pasa ahora es que hay algunas ideologías que van contra la ciencia y atacan también a la Iglesia. Por ejemplo, en temas de bioética, cuando alguien afirma que la Iglesia es retrógrada porque está en contra del aborto o en contra de la destrucción de embriones en la fecundación in vitro o en la clonación, decimos que más bien son ellos los retrógrados, porque la ciencia ya ha demostrado que la vida humana comienza en la fecundación y que un aborto es matar a un ser humano vivo e inocente, o que un embrión que es eliminado es eliminar a un ser humano inocente. O sea, la ciencia misma demuestra y está a favor de lo que la Iglesia va enseñando en estos campos. Y lo último, como había dicho ya antes, es la bibliografía. O sea, ¿qué libros uno puede leer para ahondar en el tema Galileo? Quería referirme a 6 de ellos. Uno es la gran enciclopedia Real, la GER, en las voces Galileo, Ptolomeo y Astronomía. Otro autor llamado de apellido Brandmüller, Galileo de la Iglesia, Real, Madrid, 1978. Luego otro, Mariano Artigas, Ciencia, Razón y Fe, Palabra, Madrid, 1992. Mariano Artigas y W.R. Chía, Galileo en Roma en el año 2003. Vittorio Messori, Leyendas Negras de la Iglesia, Editorial Planeta, Barcelona, 1996. Y por último, un libro en italiano de A. Fantoli, Galileo per il Copernicanesimo e per la Chiesa, Ciudad del Vaticano, 1997. Son los libros que uno puede leer para ahondar en este tema de Galileo. Hemos llegado al final del programa con la fe y la razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Les saludo el Padre René Grimaldi, están invitados para vernos la siguiente semana a esta misma hora. Pasen todos un buen día.